Recibimos a nuestro 15º postulante, el señor Bernabel Moricete Fabián. Muy buenas tardes al señor Bernabel Moricete Fabián. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no superarán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, honorable señora vicepresidenta, y en su nombre también saludo a todos los demás miembros e integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Bernabel Moricete Fabián, egresado de la hoy Universidad Católica Tecnológica del Cibao en el año de 1992, juez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega desde el año 1999 y ascendido a presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes en el año 2013. En la actualidad, para el Poder Judicial, también funjo como coordinador adjunto de tribunales para el Departamento Judicial de La Vega. Tengo maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y sus garantías, con doble titulación de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Además de eso, tengo diploma de estudios avanzados para doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, posgrado en procedimiento civil, especialidad en Derecho de Autor y Derecho Conexo, entre otros estudios que ustedes tienen en los documentos que reposan con mi expediente. En la actualidad soy miembro del Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional, donde me desempeño en este Consejo desde la creación del Tribunal Constitucional y la instauración del anuario. También funjo como miembro del Consejo Editorial de la revista de Derecho Judicial de la Escuela Judicial del Paraná. También en el marco de las actividades que realizo está punto de contacto para el Poder Judicial Dominicano en la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. He representado al Poder Judicial en la Mesa de Justicia Abierta para el Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe. En el ámbito académico, soy docente de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y en la Escuela Nacional de la Judicatura, en los mismos temas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Acción de Amparo, Protección de Datos, entre otros. He estado participando de manera activa en temas de cibercriminalidad y evidencia digital, con los temas de protección de datos sobre todo. Dentro de las publicaciones que he tenido en obras en colaboración y obras colectivas están Constitucionalización del Proceso Penal, en la acción de amparo en una sociedad democrática, editada por la Escuela Nacional de la Judicatura y recientemente con la segunda edición en el año 2018. También medidas cautelares y cumplimiento de sentencia en la justicia penal juvenil. Otros temas en los que he estado colaborando son la maternidad subrogada en la obra editada por la Corte Suprema de México, Maternidad subrogada en América Latina, y recientemente traducida y reeditada por la Universidad de Cambridge. He estado también participando, colaborando con otros temas como la inserción del precedente vinculante en los sistemas del Civil Law, caso República Dominicana, en la revista Ganda Azul de la Escuela Judicial del Paraná. Y así, bueno, tienen ustedes allí todo el tema de las publicaciones que he realizado. Sí me interesa mencionar un artículo publicado en el Diario Libre en 2 tiradas en el año 2011, titulado La ideología del juez constitucional como un asunto de interés ciudadano, en el que procuramos analizar precisamente por qué la ciudadanía le está dando seguimiento a este proceso y cómo está de interesada en saber qué piensan sus futuros jueces sobre los temas más controversiales y sobre los temas de mayor importancia en la República Dominicana.
quedo de ustedes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero, el señor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Muchísimas gracias, señora vicepresidente. Buenas tardes, magistrado Moricete. Usted ha trabajado el tema de la protección de datos. ¿Existen algún tipo de límites en la sentencia del Tribunal Constitucional para la protección de datos? Y si no existen, ¿qué recomendaría usted para que se llevara a cabo? Bueno, un poquito amplia la pregunta desde el punto de vista de ubicar en toda la sentencia del Tribunal Constitucional los distintos temas que ha tratado acerca de la protección de datos personales. Ciertamente el Tribunal Constitucional comenzó muy temprano a trabajar el tema de cómo se estaban limitando sobre todo el acceso a la garantía de protección de datos, como es el habeas data, con el tema del requerimiento previo sobre todas las entidades de intermediación crediticia. Y allí el Tribunal Constitucional genera una sentencia consona con las nuevas tendencias de la justicia administrativa al determinar que resultaba en un límite al ciudadano la exigencia que se le hacía de tener que hacer un requerimiento previo para que la entidad receptora de los datos produjese una decisión acerca de la corrección o la actividad que se quisiera sobre esos datos personales. Y el Tribunal Constitucional ha establecido en una acción de inconstitucionalidad que se ejerció en ese sentido, que resultaba en un límite de acceso a la justicia, establecer como requisito previo esta acción administrativa para poder intentar una acción de habeas data. Creo que de algún modo dio un paso de avance para la protección de datos personales en ese sentido. Respecto a otros límites, me parece que el Tribunal Constitucional, y en la práctica se ve bastante interesante lo que está haciendo con el dato de personas menores de edad cuando la está anonimizando, le está poniendo solo las siglas. Entonces, de algún modo está mostrando el camino que debemos seguir en el tema de protección de datos cuando esos datos se van a publicar. El reto que tenemos, tanto en la justicia constitucional como en la justicia que administramos en el Poder Judicial, es la de ver cómo actualizamos esa puesta en las redes de todos los datos personales, toda vez que con el tema de los corredores de datos, por poner uno de los sectores que se investigan y que se estudian en estos días, pero sobre todo con el tema de la red oscura, cómo se pueden sistematizar todos esos datos que a nivel judicial estamos administrando y que necesitan algún tipo de tratamiento para evitar exponer a los usuarios de la protección a los usuarios del sistema judicial en el marco de que le puedan sustraer esa información. Ponemos cualquier cantidad de datos, la cédula, el correo electrónico ahora con todo el tema de las notificaciones telemáticas, las direcciones físicas, y eso propiciaría, si lo dejamos a la libre, la posibilidad de que la suplantación de identidad se haga posible. De manera que tenemos un gran reto en el marco de la administración de justicia, no solo con las decisiones que dictemos para los ciudadanos, sino también con los datos que estamos administrando a lo interno con nuestras decisiones. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Víctor Fadul, diputado por la República Dominicana. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes. Viendo en su expediente que usted tiene formación en aspectos internacionales del derecho a la familia y a la niñez, y tomando en cuenta que la Constitución establece el derecho fundamental a la igualdad, ¿cuál es su opinión sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre la colocación del orden de apellidos de un niño o una niña recién nacido en el orden de preferencia de los padres? Y si piensa usted que con esta decisión, una decisión de esta naturaleza, no vulnera los derechos del niño o la niña. Es interesante, honorable consejero, su pregunta. Lo digo porque ayer lo conversaba con mi hija precisamente el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Realmente resulta en un hito que se marca en el ámbito del derecho a la igualdad, que es lo que se ha pretendido y es lo que motiva el Tribunal Constitucional en su sentencia, ciertamente. Pero hay un tema con relación a sentencias como la del Tribunal Constitucional, también lo tengo que observar yo,
en mi Corte de Apelación, o lo tienen que observar los jueces de la Corte Suprema. Y es un tema de previsibilidad. Cuando se dicta una sentencia que tiene un carácter pedagógico, pero sobre todo en el Tribunal Constitucional, que además de pedagógico, tiene un carácter vinculante, se deben medir de forma adecuada las situaciones futuras que se puedan generar. Decía hace ya unos años en uno de los congresos del Tribunal Constitucional, a lo que he sido invitado casi en su totalidad, a los congresos internacionales que he desarrollado como conferencista, he estado allí, decía en algún momento que un órgano como el Tribunal Constitucional debe tener la suficiente valentía como para decir todo lo que tiene que decir acerca de la tutela de un derecho fundamental, pero también debe tener la suficiente certeza para medir adecuadamente que lo que dice tenga las consecuencias previsibles al respecto. Entonces, respecto a este tema del orden de los apellidos, cuando estamos frente a una familia con un hijo único, parecería que no hay problema. Quizás el nombre más sonoro, el apellido más sonoro, el apellido más importante desde el punto de vista del posicionamiento social, sería el más interesante para ponérselo al niño. Pero si entrara el conflicto, después del primer hijo, con el segundo, ¿qué apellido le ponemos? Y teniendo el derecho a la igualdad, entonces los dos hermanos van a tener apellidos diferentes, o por lo menos en el orden diferente. No sé si eso le causará algún tipo de conflictividad cuando en sus primeros años estén cursando en las escuelas. Pero pensemos en el tercer hijo. ¿Qué apellido le ponemos? Y no hay acuerdo. Quizá entonces tengamos que judicializar un tema que no llegaba a los tribunales, que es el orden de los apellidos. Vamos a tener un nuevo nivel de conflictividad, un nuevo renglón de conflictividad. Entonces, de algún modo, esa decisión del Tribunal Constitucional debió prever esos elementos de conflictividad que se están agregando. Estamos desarrollando un esquema de igualdad, ciertamente. Ahora, ¿cómo vamos a evitar que ese esquema de igualdad se nos convierta en un conflicto futuro, que no se judicialice? Entonces, esa sentencia de algún modo necesitó, por su trascendencia, algunos marcados espacios acerca de la decisión tomada y esa posibilidad o no de variar en esa posición que se tomó inicialmente. Lo hizo con el concubinato, que lo preguntaban hace rato. Se establecieron unos parámetros para el concubinato y se dijo, estos son los esquemas que vamos a tomar en cuenta para considerar que una relación de concubinato tiene la misma connotación que una relación matrimonial. Entonces, en ese sentido, de algún modo, a esa sentencia, y tendrán que venir otras porque el conflicto no se hará esperar, a esa sentencia quizás tengamos que ponerle algunas herramientas más para evitar la conflictividad. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a la magistrada Nancy Salcedo. Adelante, honorable consejera. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Buenas tardes, magistrado Bernabel Moricete. Dígame cómo usted dejó La Vega luego de que se puso en funcionamiento la plataforma de acceso digital conforme a la ley de uso de medios digitales. Quería saber eso porque el presidente de la Suprema le hizo la pregunta que yo iba a hacer. Pero en ese sentido, usted habló también del reto que tenemos como el Poder Judicial en la implementación de esta plataforma, ¿verdad? Sí. Esa era más o menos una pregunta que le tenía y tenía otra respecto a la protección de datos, porque incluso esa fue su tesis doctoral, me parece, sobre la protección de datos de carácter personal y la cesión de datos a las entidades de intermediación crediticia. Efectivamente. Entonces, usted habló de las sentencias que se deben anonimizar los nombres de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y usted no cree también que se debe también anonimizar los nombres de los padres? Porque a veces se conocen los padres y entonces se sabe ya de dónde viene el tema tan delicado como es un asunto sensible de familia. Más o menos fueron dos preguntas, ¿me entendió? Sí, efectivamente. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, el tema de la ley de uso de medios digitales. De hecho, he estado en la Escuela Nacional de la Judicatura fungiendo como coordinador del grupo docente para la implementación de la ley de uso de medios digitales, trabajando con el personal de los tribunales y los jueces, que en este primer renglón del proyecto piloto que se inicia en el Distrito Nacional y en La Vega,
hemos estado formando y también trabajando con los abogados desde el punto de vista de mostrarle cuáles son las bondades y cuáles son los retos y desafíos de la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y preguntaba usted cómo dejamos La Vega. A La Vega le hemos dejado en una muy buena posición con este proceso de implementación de la ley de uso de medios digitales, toda vez que en el Departamento Judicial de La Vega, hace ya más de un año, habíamos iniciado el proceso de digitalización total de expediente. En La Vega, ningún tribunal está trabajando con expediente físico. No estamos trabajando con expediente en papel. Estamos trabajando con expediente digitalizado. Y los usuarios, las partes en los procesos, se llevan los originales, se llevan los documentos que van a depositar al tribunal. Se le entregan en un proceso que ya el magistrado presidente tuvo la oportunidad presidente de la Suprema Corte de Justicia, tuvo la oportunidad de ver con nosotros, en un proceso de apenas minutos en la atención al usuario. Se le escanean inmediatamente y se le hace firmar el acuse de recibo de que usted, como titular del caso, como dueño de sus documentos, como dueño de sus pruebas, se la está llevando y es usted el custodio de esa prueba. Y cuando hay cualquier situación en el curso del proceso en la que esa prueba tenga que exhibirse, entonces a ese usuario que la tiene bajo su resguardo se le ordena depositarla, mostrarla y se le entrega para que se la lleve de nuevo. De manera que estamos con un proceso de cero papel para el tema del conocimiento de los procesos judiciales. Y estamos con una experiencia marcada en el marco de las audiencias virtuales, toda vez que precisamente en el Departamento Judicial de La Vega fue que comenzaron los primeros ensayos con motivo de la pandemia, en ocasión de la pandemia, con las audiencias virtuales. De manera que, como pioneros en algunos temas, la ley de uso de medios digitales creo que encuentra un buen escenario de ensayo, de programa piloto en La Vega para su desarrollo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, honorable magistrada. Es el tema de la protección de datos personales. Precisamente este proceso de digitalización prácticamente total que estamos llevando a cabo nos pone de manifiesto esa otra parte del reto. Cómo garantizar que los datos personales de los usuarios no se vean expuestos a situaciones malsanas, a robo de identidad, a que los datos sean vendidos. Los databrokers están por allí, están allí comercializando los datos a mansalva. Entonces, tenemos que evitar que esos datos personales puedan estar a la disposición de manos dolosas, de manos oscuras. Entonces, el reto está planteado. Cuando mencionaba el tema de la niñez, que es un tema muy sensible, lo decía en el ejemplo de haber visto, de apreciar que en el Tribunal Constitucional se están anonimizando. También la sentencia de la Suprema Corte de Justicia están sacando anonimizados los datos de la niñez. Pero sí tiene que extenderse a todo el esquema de protección de datos personales. De hecho, desde el punto de vista histórico, recordamos que hace ya más de una década se le planteaba una situación a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Español, por haber identificado los padres de un niño. Anonimizó los datos del niño, pero dejó en evidencia, o de la niña, porque era una niña abusada, pero dejó en evidencia los datos de los padres. Y la demanda no se hizo esperar, y la acción no se hizo esperar. ¿Por qué? A través de los datos de los padres identificaban, por lo menos en el entorno en que vivía esa niña, se identificaba a esa persona menor de edad. De manera que el proceso de anonimización, que no es simplemente borrar datos, no es simplemente quitar nombre, es hacer un ejercicio e instalar los software, porque no sale tampoco económico el tema, instalar los software adecuados para que se realice el proceso en todo el esquema, en todo el sistema judicial. Imagínense que tuvieran el personal administrativo que quitar dato por dato en cantidades, en sentencias que se producen en cantidades industriales. No, tiene que producirse un proceso de actualización informática a los fines de que esos datos, para anonimizarlos, se puedan hacer con mucha facilidad y no cargar al sistema con más tareas que realizar. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación del señor Bernabel Moricete Fabián. Que pase feliz resto del día. Gracias a usted.